Hola a todos, es un placer estar con ustedes nuevamente en Codes, el podcast. Hoy tenemos a dos grandes abogados, una español y otra dominicana. Ambos coinciden en algo sumamente importante y un área que en la actualidad tiene una especial relevancia, el derecho penal. Tenemos a Juan Ospina y a Emery Colombi, quienes nos estarán hoy compartiendo diversos aspectos sobre el mundo jurídico español desde la perspectiva penal y, por supuesto, la realidad dominicana. Y para esto, bueno, quiero iniciar contigo, Juango, preguntándote qué hace un abogado español aquí en la República Dominicana. Bueno, un abogado español en la República Dominicana viene a trabajar por el encargo de su cliente en la búsqueda de un despacho local que pueda ejercer la defensa de nuestro representado en el país, como se está haciendo, y sobre todo entender dos circunstancias. Uno, el contexto, cuál es la realidad, la cultura, las leyes y el procedimiento, y otro, colaborar en la estrategia. Aunque sean los abogados dominicanos los que vayan a dirigir y a representar a nuestro cliente en las cortes, en el estrado, nosotros sí que queremos explicar y entender la estrategia para poder explicársela al cliente. En segundo lugar, también hemos venido a realizar diferentes reuniones con diferentes despachos de abogados penalistas en el país, habida cuenta que en España estamos viviendo un momento de corrupción muy elevado, con vínculos con la República Dominicana, en donde posiblemente empresarios locales acaben salpicados, y algunos despachos se han contactado con nosotros para decirnos, oiga, nuestros clientes consideran que tal vez el día de mañana vayan a tener que acabar declarando en una corte, en un tribunal en España, les gustaría tener un despacho de referencia para poder venir. Dicho esto, Pascal, déjame que te agradezca poder estar hoy entre vosotros, tanto con Emery como contigo, entre compañeros. Creo que es la primera vez que voy a un programa o a un podcast en donde estoy entre juristas, por lo tanto no podría estar mejor. Para nosotros es un placer. Emery, quiero preguntarte a ti lo siguiente. Cuando se te acerca un abogado desde el extranjero, Juango, por ejemplo, para un proceso penal donde se requiere tal vez la ayuda, ¿qué es lo primero que ponderas como especialista en la materia? Bueno, Pascal, agradezco la oportunidad de estar en este podcast y como buena dominicana, pues siempre que un colega de tierras extranjeras nos procura, pues lo primero es la hospitalidad. Digamos, recibirlos con todo el calor que tiene la República Dominicana para ofrecerles y al mismo tiempo orientarlos de la manera más correcta. Es decir, si el colega, en este caso Juango, viene con dudas de cómo se manejan los tribunales penales, de qué forma acceder a los ministerios públicos, de qué manera acceder a la Procuraduría General de la República o de qué forma poder entender cómo llevamos nosotros aquí los procesos, estamos abiertos. Y lo primero que tomamos en cuenta para recibirlo es si verdaderamente sus valores como profesional coinciden con los nuestros. Y en el caso de Juango, pues efectivamente, desde que hicimos una pequeña búsqueda y una investigación, vimos que es un verdadero abogado penal, que tiene la pasión que casi tengo yo, un poco más, porque se va a todas partes del mundo a ejercer este derecho con mucha pasión. Gracias, Emery. Más pasión no, diferente. Más pasión que Emery, ¿no? Que es una gran abogada y efectivamente coincidimos en principios y en valores. Es así, es así. Juango, te quiero hacer una pregunta. Surge, no sé si como crítica o como que el derecho penal español es tal vez extremadamente garantista. Y eso hace que en ocasiones tal vez la eficiencia del mismo sea un poquito criticada. ¿Te parece que es así? ¿Te parece que el proceso penal español está tal vez con la posibilidad de cambios, de mejoría? Pues yo creo, Pascal, que todos los sistemas se tienen que actualizar, se tienen que renovar y se tienen que modificar. Ahora, no en detrimento de la reducción de garantías procesales. Es cierto, para que la audiencia lo entienda, que el proceso español es muy garantista porque tenemos 3 filtros que nos permiten a los abogados defensores practicar pruebas que puedan valer la inocencia de nuestro cliente el día del juicio oral. Yo creo que como abogado defensor, no sé qué opina Emery, la clave es la reconstrucción de unos hechos y, por lo tanto, la garantía para determinar si esos hechos ocurrieron o no es la prueba que se tiene que practicar. Por lo tanto, el hecho de quién controla la solicitud de practicar las diligencias es quien va a determinar en una balanza quién tiene la posibilidad de defenderse de manera amplia o no. En el proceso penal español hay 3 momentos: la fase de instrucción inicial de investigación, en donde podemos proponer práctica de diligencias; la segunda fase es en el escrito de defensa, en donde nosotros respondemos a las conclusiones provisionales de las acusaciones; y la última es antes del juicio oral. En delitos de menos de 9 años se pueden proponer pruebas en ese mismo acto si llevamos a la persona que va a declarar o el documento que se vaya a ratificar. Por lo tanto,
Ahí está la clave del éxito de la garantía. Ahora, como abogado defensor también lo critico constructivamente. Digo que el sistema penal español se tendría que agilizar porque existen plazos muy largos a la hora de desde que se denuncia hasta que se enjuicia. Y esto no es una cuestión de que se solucione reduciendo garantías, sino que se introduzcan modificaciones en la ley, que en el momento en el que uno pone una denuncia, podría ser un juicio rápido, una audiencia previa, una preliminar, en donde ¿qué diligencias quiere usted practicar? ¿Cuáles quiere usted practicar? Las practicamos y nos vamos a un juicio oral. Y eso podría ser semanas, meses, y no lo que está pasando a día de hoy, que son, por desgracia, años. Aquí aprovecho, Emery, y que nos hables un poquito tal vez de esa realidad dominicana justamente. Bueno, los tiempos en República Dominicana son mucho mejores que los que ocurren en España. En eso tenemos que decir exactamente la verdad. En República Dominicana un proceso penal llevado con eficiencia puede tener una sentencia de primer grado en un año. Eso hay que decirlo. Espectacular. Y eso es Bravo. bastante bueno en comparación a España, que no tiene esa realidad. No, imposible. Nosotros evidentemente como dominicanos nos quejamos, pero de lo que nos quejamos es de que quisiéramos tener un poquito de esas garantías respecto de lo que son la prisión preventiva, de que el ciudadano se considere verdaderamente en estado de inocencia en el momento en que hasta se que se pruebe lo contrario. Hasta que se pruebe lo contrario. Que aquí quiero entonces que aclares un poquito por qué lo dices de esa manera, de que verdaderamente se considere inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Cuál es la realidad de la República No, la realidad Dominicana? es que desde que una persona es, digamos, mencionada en un proceso, se tiene la sensación colectiva tanto de la población como del fiscal. Por ejemplo, si una persona es investigada y la sociedad tiene la sensación de que es culpable, el Ministerio Público no hace la labor objetiva de indagar si efectivamente es inocente la persona o si no tiene responsabilidad, sino que procura saciar de alguna forma en la sociedad solicitando una medida de coerción, digamos, rápida, sin tomarse el tiempo para poder indagar y profundizar. Y eso da la sensación de que luego cuando el tiempo pasa y llegamos a la audiencia de filtro, a la audiencia de control, que el juez ya tumba cargos, cambia calificaciones jurídicas, entonces la población va diciendo, caramba, pero no era tan culpable como lo estaba percibiendo. Y ya luego, llegado el juicio, entonces tienes una sentencia de absolución. ¿Qué ha pasado? Que tienes un ciudadano de manera preventiva, 10 meses privado de la libertad provisionalmente, y eso no debería ser en este país. Entonces lo que quisiéramos es un poco de las garantías que sí existen en España, de que a la persona se le presume inocente y que el encarcelamiento y la prisión preventiva es verdaderamente la excepción. Y que el tratamiento fuese igual también para todos, porque una de las grandes críticas es que tal vez para unos se le da un... Sí, aunque la crítica actual, yo soy de las que me sumo en que están en lo correcto, que así debería ser siempre, porque sé un poco a lo que te refieres. Claro, por supuesto. A veces queremos que se vulnere el debido proceso Por y la supuesto. tutela judicial efectiva, pero ese tratamiento que se da de forma exclusiva a algo que anda por ahí en la colectividad dominicana es lo que debe ser. Tómense el tiempo, fiscales, para armar y estructurar un verdadero proceso penal para que tenga fortaleza. Muy bien. Estoy de acuerdo con lo que dice Emily. Mientras la escucho, en España las garantías procesales van dirigidas a no vulnerar derechos fundamentales, es decir, al debido proceso, al poder practicar prueba, al poder tener un abogado que te defienda desde el primer momento, a que hay una justicia objetiva, independiente, imparcial. Ahora bien, en la prisión provisional tenemos la misma dificultad que estáis apuntando vosotros e inclusive peor. Yo quiero aplaudir lo que tú acabas de decir, que en un año puede llegar la primera sentencia. Inclusive hablando contigo hace unos días, desde que hay una detención y una prisión provisional dictada por el primer juez, esa prisión se puede revisar en semanas. En 3 meses, en un mes, o cuando la parte de alguna manera así lo decida. Claro, Tienes abierta esa en posibilidad. España, cuando tenemos una prisión provisional, a veces, Emery, te tiran la llave a la espera de juicio. Y es algo que todos los países tenemos que afrontar y mejorar, porque creo que hay medidas menos lesivas, no sé si tú coincides conmigo, Al 100%. en el siglo XXI, Sí. para que una persona no se vaya a fugar. Puede ser una fianza, firmas diarias, quitar el pasaporte o la pulsera telemática, ¿no? Sí. Es que en la generalidad, eso de que el ciudadano se presume inocente es un poco un poema. Sí, estoy de acuerdo. Lo decimos, lo rezamos, pero cuando la autoridad y quien lleva la política criminal tiene un proceso, se olvida de esa garantía constitucional. No se le presume culpable, por eso está Sí, ahí. totalmente, por supuesto. totalmente. Cuando Se le los- presume culpable. Mira, en España, cuando vienen los clientes
antes del juicio oral y dice, no, soy inocente, digo, no, eres presuntamente culpable, porque si no, un juez instructor no habría cogido la causa, un fiscal no te hubiera acusado, 3 jueces no hubieran confirmado tu procesamiento y finalmente el día del juicio, pues estás encima del tribunal aguantando una carga de prueba que tienes tú que rebatir para demostrar tu inocencia. Mira, y qué interesante que menciones esto, porque en España algunas reformas han procurado endurecer las penas o crear nuevos delitos. ¿Crees que la realidad del sistema penal español va acorde con la sociedad, va acorde con lo que está sucediendo? Creo que hay muchos hechos que no están recogidos en el Código Penal y tendrían que estar. Por ejemplo, delitos a través de Internet con la utilización de la inteligencia artificial, las fake news en el sentido que pueden provocar daños en el mercado o daños en el honor de una persona, son atípicas, es decir, no hay consecuencias penales de eso. Creo que habría que corregir también algunos delitos contra el patrimonio, y ahí el legislador tendría que hacer un fuerte trabajo. Pero también soy de la opinión que muchas veces se enfoca mucho en el Código Penal y no en la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, en el Código Procesal Penal, que es la columna vertebral para agilizar la investigación criminal. Y yo he hecho en falta, no sé, Mary, ¿tú qué opinas? Que sea una fiscalía, un juez o la policía la que de la mano puedan cautelarmente bloquear una cuenta bancaria cuando se está produciendo una estafa, retirar un vídeo de internet cuando tiene contenido pornográfico o falso con la inteligencia artificial, porque a día de hoy en España uno presenta una denuncia, se puede tardar 6 meses o varios meses hasta que se admita a trámite y ya ni qué hablar si el juez decide acordar o no una medida cautelar. Por suerte nosotros pasamos de eso hace tiempo y tenemos un gran Código Procesal Penal que sí regula esas garantías procesales. Nosotros estamos un poco a la inversa. Entonces sí, nuestro Código Penal es absolutamente obsoleto porque es de la época napoleónica. Es decir, nosotros tenemos un Porsche corriendo a toda velocidad en el proceso penal, en las garantías del proceso, y entonces tenemos, ¿qué podríamos decir? Cualquier otro carro del 70 o de 1870, llevando entonces toda la política criminal. Y coincido en que nuestro Código Penal, que de hecho tiene, para tu conocimiento, alrededor de 20 años engavetado en nuestro Congreso Nacional, por 2 cuestiones, o una principalmente, que es el aborto. En un país tan conservador como eso te iba a preguntar, ¿cuáles crees han sido los temas? Qué bueno que los mencionas, ya te me adelantaste. ¿Cuáles crees que sean tal vez estos temas delicados, sensibles, que pueden tener engavetado a un código penal que, como bien comentas, es súper antiguo? Claro, nuestro código penal debe actualizarse a los tiempos. Coincido con Juanjo en que hay delitos en este momento que no están recogidos en la legislación. En República Dominicana nos enfocamos mucho, por ejemplo, en el sicariato. Y esa es una figura que yo coincido en que debe estar debidamente enunciada y castigada en el código. Pero ¿qué pasa en la realidad dominicana? Que primero no sabemos cuál es el derecho penal que queremos, si el causalista o el finalista. No sabemos cuál es la escuela que vamos a escoger, y eso es labor de los legisladores, de alguna manera. Tú tienes una especie de Frankenstein de código procesal, de código penal, que tiene un poco de Alemania, un poco de Argentina, un poco de España, y eso no se sabe a dónde va a parar. Y algunas normas que han sido ajustadas, total, tal vez por el momento, porque la población, hay un fervor se hace una modificación puntual, y ese es ese Frankenstein del que estás hablando. Entonces tenemos problemas. Entonces hay una sociedad que dice el código lo que debe es castigar, y yo quiero penas de 100 años y que exista el cúmulo de penas, y las cárceles están colapsadas, claro, y el sistema penitenciario no funciona, pero la Constitución dice que tenemos que reinsertar a la persona y que creemos en la regeneración. Entonces, como que no hay coincidencia en lo que dice la Constitución y el espíritu que le queremos dar al Código Penal. Te miro y te escucho, Emery, con cierta simpatía, porque ha dicho una cosa muy interesante. Hay que determinar hacia dónde quiere el legislador que vaya el Código Penal, ¿no? Hablando de filosofía jurídica. Lo que pasa es que me llamaría poderosamente la atención si vuestros dirigentes políticos llegaran a ese nivel de conocimiento sobre la filosofía o el destino que quieren hacer de sus normas. En España, ya adelanto, no tienen ni idea. No, aquí tampoco. Entonces, por eso aquí ya me gustaría a mí, vale, que nuestro legislador, por lo menos el de España, si en la República Dominicana han avanzado
pues es de aplaudir, pero es que en España no se llevan a cabo estas reformas, estoy convencido, no por dolo, ya que estamos ante juristas, sino por imprudencia, en el sentido es que no tienen ni idea de cómo solucionar el problema. Y lo peor es que no solamente en el sistema penal, sino en otros, donde lo que ha hecho el legislador es tratar de copiar porque funcionó en tal país frente a tal realidad y evidentemente termina en ese Frankenstein donde no funciona nada. Claro, no, es absolutamente. Tú tienes el código, el proyecto de código penal, que de hecho estuvimos en la Universidad Madre y Maestra en un foro en julio del año pasado y nosotros conversábamos de cara a que el código es tan contradictorio que por un lado tiene cúmulos de pena, digamos que tú sientes entonces que es un código que quiere castigar drásticamente, pero por el otro lado tienes las posibilidades de que penas que son de 10 años que puedan ser reducidas hasta 1 año. Entonces tú como que no entiendes las sanciones que están colocadas y dice qué es lo que se ha hecho, cómo es que se ha pensado esta parte. Donde te dicen que están modificando la parte, por ejemplo, de agresión sexual, que es un tema que he trabajado bastante, y tú sientes que verdaderamente habrá un avance, pero cuando tú lo comparas con el código actual, pues efectivamente todo se queda exactamente igual. Lo único que han cambiado es simplemente que como a los pederastas quieren de alguna forma sacarlos de la faz de la tierra, en una cuestión que quizás yo puedo coincidir como persona, pero las reglas deben estar verdaderamente establecidas y con un gran criterio. Entonces solo dejamos el mismo enunciado y colocamos que es una pena de 30 Pero años. ¿cuál, y aquí aprovecho tal vez para hacer la visión comparada, cuál es la solución que España le da a posibles infracciones o posibles infractores que, por ejemplo, han cometido, ya sea por negligencia, por imprudencia, ya sea con intención, delitos donde delitos contra la persona, estoy hablando aquí de personas que a lo mejor han muerto, ¿cómo se sanciona una persona que ha matado, insisto, intencionalmente o no, a una persona contra aquella que ha matado por negligencia o con intención 20, 30, 40, 50. Claro, y te hago la pregunta justamente por lo que Emery comentaba sobre el cúmulo o no cúmulo. No quería dejar de añadir una reflexión a lo que ha dicho Emery encima sobre los delitos contra la libertad sexual, agresión sexual, acoso sexual, violaciones, que en España hemos sufrido un populismo legislativo en donde algo similar de lo que tú has apuntado, sin yo llegar a conocerlo de fondo, han cambiado el nombre de la acción, ahora todo es agresión sexual. Correcto. Han modificado la pena dejándola prácticamente igual a la que estaba antes. Correcto. E inclusive beneficiando, porque como son unos ignorantes, sí, beneficiando a agresores sexuales que habían condenado antes de la reforma, con la reforma al unir el marco penal a los agresores que les condenaron con el Código Penal anterior, con el nuevo Código Penal, al bajar el tipo, claro, les beneficia. Claro. Por lo tanto, hago la reflexión, en España, populismo jurídico, tenemos por parte de nuestros dirigentes políticos, porque no tienen ni idea de derecho penal, y hablando así claro, un titular, ya veré los haters, pecan de ignorantes y lo dañan y lo sufren los ciudadanos y las víctimas que ven como agresores sexuales salen a la calle antes por culpa de estos dirigentes. A la pregunta que tú querías añadir algo más ahí. No, para Pascal, para no perder el hilo. Cúmulo. Vamos a ver. También con lo que dice Emery, que a mí me da pena, el homicidio en España se pena en 10 años, el asesinato en unos 25. Cuando es imprudente, homicidio imprudente, bajamos el tipo a la mitad, 5 años. A mí lo que realmente me da pena, más allá de entrar a valorar el tiempo en el que una persona puede entrar en prisión, es que una persona que ha violado o que ha matado o que se le impone una pena de 20 o 25 años en prisión, luego utilizando e instrumentalizando a su favor de manera torticera el sistema, consigue salir a los 2, a los 3 o a los 4 años. Yo soy un fiel creyente, seguro que tú, Emery, también, de la reinserción, de la resocialización y de dar una segunda oportunidad. Sin embargo, el sistema falla a veces porque cuando la norma es para lo general, existen casos en lo particular, por supuesto, que fallan. Y así es. Habría que abordarlo porque es difícil y muy triste para una víctima encontrarse que a tu padre lo ha matado un terrorista, que se le imponen 40 años de prisión, pero que a los 15 años está en la calle.
Es una tristeza, porque 10 años, 15 años pasan volando y no creo que ninguna viuda que haya tenido que sufrir el asesinato de un ser querido tenga que aguantar al asesino pues deambulando por sus calles. ¿Tiene España cúmulo de penas o no? Sí, claro, se suman, depende si son hechos diferentes, se van sumando 5 años, otro hecho dentro del propio delito, se van sumando 10, 15, 20, puede haber un cumplimiento hasta 40 años. Aquí quiero, como parte de lo que comentabas ahora de esa reinserción, conversar un poquito también de un tema que generó un poquito de controversia hace unos meses, y es, o fue, lo que la política de protección de datos del Poder Judicial. Básicamente, la protección de datos personales de las personas envueltas en los procesos y sé que España lo tiene bien eso claro y reglamentado, para que datos que no fuesen necesarios publicar no estuvieran en las sentencias. Yo quiero que tú tal vez nos des esa perspectiva como abogado. ¿Cuál es el fin de una política, de un reglamento, de una ley de protección de datos específicamente en el ámbito judicial, sobre todo para procesos penales? Bueno, creo que siempre hay que proteger a los derechos fundamentales y en este caso la intimidad no deja de ser un derecho fundamental que se tendría que proteger. Muchas veces se confunde el derecho a la libertad de expresión con el derecho a dañar y relevar datos que carecen de interés para la opinión pública. Por lo tanto, en relación a los procesos judiciales, creo que es relevante que la sociedad pueda entrar a valorar y a conocer las resoluciones judiciales en tanto en cuanto las propias sentencias, las propias resoluciones. Un auto que es una resolución judicial de una entrada o de un allanamiento de una vivienda, de una intervención telefónica, para conocer las garantías de cómo funciona nuestra democracia, nuestro sistema y nuestros jueces, que al final pagamos entre todos contribuyentes. Pero muchas veces se ocurren errores en donde sale el nombre y el apellido completo del investigado o de la víctima, su documento nacional de identidad o su cédula, dónde reside y dónde vive. Sí. Hace unos días... Eso sucede con víctimas y también con los acusados. Con todos. Y eso es parte de lo que hablamos de esa dificultad entonces de reinserción, porque el que sale a lo mejor a los 15 años se reinserta y luego años después... Es un problema, Pascal, de toda índole. Mira, hace unos días defendíamos un procedimiento muy mediático en España de una persona que están investigando por un robo que se cometió en un hotel de lujo de la capital, de Madrid. El procedimiento se filtra a la prensa, creo, y no voy a dar muchos datos, no por parte del juzgado, y si está quien investiga, que es la policía, y está el juzgado y está la fiscalía, y yo creo que no ha salido del juzgado ni de la fiscalía, que cada uno haga su juicio de valor de cómo acabó eso en los medios de comunicación. Ahí yo quiero que Mary luego me hable de cuál es la realidad en este país. Y a donde voy, para no hablar mucho, sale el domicilio de la denunciada o de la investigada. ¿Sabes lo que ocurre? Que en 24 horas había una cola de periodistas en la puerta de su casa. Claro, los vecinos, o sea, ya no ella defenderse en un juicio con garantías sin opinión pública, no, los vecinos, su familia, el escarnio público, toda su colectividad, esa presunción de culpabilidad ya en su esfera más íntima, intolerable. Quiero escucharte. Bueno, para que no te sorprendas, en este país se esperan como noticias calientes los expedientes y tú los recibes por aquí, por WhatsApp. Sí. Y ves que espacios televisivos e incluso podcasts se sientan a hacerle un juicio. No vale resaltar. No, evidentemente que no, aquí respetamos las garantías, para nada. Y se sientan a hacer juicio de valor, antes incluso que los propios abogados tengamos el expediente completo o la solicitud. Aquí eso se filtra siempre. Lastimosamente, tenemos alrededor de unos, podríamos decir 7 años, desde que empezó todo esto. Odebrecht ha sido uno de los casos más relevantes en la República Dominicana y ese caso empezó a ser televisado en vivo. Las personas se sentaban como cual novela de 8 de la noche a ver ese juicio completo con todo, a pesar de que sabemos que las medidas de coerción deben ser conocidas solamente por las partes y que no es una audiencia que debe ser pública, y se hacían debates y se siguen haciendo de todos los expedientes. De hecho, en este momento, una buena parte de la prensa dice, caramba, ¿y qué pasa? Que no hay expedientes, que no sale nada, que no tenemos nada de qué hablar, a qué hacerle un juicio público.
Es decir, ya eso se ha convertido en parte del morbo nacional, de estar siempre enjuiciando en televisión nacional a ciudadanos que se presumen inocentes, lamentablemente. Grabando en la calle, el edificio, y todo el mundo sabe dónde esta persona vive. No, claro, sí, Esto porque es- también, es Juanjo, horrible. los arrestos se televisan. Exacto. Si te van a buscar a tu casa, llevan todo un contingente de prensa, de policías y graban todo hasta que te llevan al lugar en donde vas a estar arrestado preventivamente. Sobre todo lo grave es que en el momento inicial de cualquier investigación, que simplemente es una investigación, con eso que están produciéndose, esas detenciones televisadas, esa información en la prensa, su presunción de inocencia está aniquilada. Totalmente. Y todos estos datos íntimos también están fulminados. Eso es. Entonces, claro, el perjuicio para ese investigado que es inocente y termina siendo inocente es un daño moral y psicológico. No, pero además la presión que hace sobre los jueces que van a decidir. Porque si ya... Sí, es una presión mediática. Totalmente, es una El presión. juez, de hecho, eso impide tal vez que tome una decisión clara, objetiva. La presión social sobre eso es una locura. Claro, Sí. porque el juez no está extraído de la realidad. Y entonces en su colectivo, en su grupo de apoyo, pues podrá escuchar a la madre de que esa persona sí cometió el hecho. Podrá escuchar al esposo. Y la responsabilidad Eh, entonces le corresponde al Todos juez. los ojos están sobre Claro. ese juez. ¿Qué va a hacer? Toda la sociedad lo asume culpable. Toda la sociedad asume que debe ir a prisión por 18 meses. Lo estamos esperando para que se arreste. Les quiero preguntar algo sobre un tema o un ámbito para mí apasionante, que es justamente el tema de cibercrimen, delitos de la tecnología y ese tipo de cosas. República Dominicana, al igual que España, nosotros somos parte del convenio de Budapest, somos parte de ese convenio europeo, ratificamos o hemos ratificado incluso 2 de los protocolos. República Dominicana tiene una ley de cibercrimen 5307, proyecto de modificación desde hace muchísimo tiempo, que lo que ha procurado, mencionabas ahorita algo, y por eso he pensado en la pregunta, que ha tratado de ajustar y actualizar los crímenes. Evidentemente, nuestro régimen penal tiene tipos penales cometidos a través de medios tradicionales. Lo que hizo la 5307 fue básicamente actualizar esos medios o esas herramientas, pero en la actualidad existen nuevos tipos penales. La aplicación en España, ¿cómo es? Y aquí te pregunto en cuanto al procedimiento, tal vez. ¿Cómo se interpone la denuncia? Tal vez desde temas simples como una difamación, o tal vez un robo, No, yo, fake news, como hablabas ahorita, o deepfake. Pascal, no me canso de decir alto y claro que los ciberdelincuentes campan a sus anchas en Internet. Y que España es un absoluto coladero de ciberdelincuentes por nuestra legislación, no tanto en las penas del delito, que existen el delito de extorsión, el delito de revelación de secretos, el delito de estafa cuando te roban tus cuentas bancarias, sino de la persecución del delito. Porque tú me preguntas, ¿cómo se denuncia un delito a través de Internet? Yo estoy en mi cuenta bancaria, me llega un email falso, pincho, me roban mis credenciales, me doy cuenta que me han robado, lo denuncio en un juzgado 6 meses. Claro, el dinero ya está en las Islas Caimán, en Hong Kong, ahí ha ido a criptomoneda y ha desaparecido. Por lo tanto, para no hacerlo muy pesado, los ciberdelincuentes están haciendo mucho daño a las sociedades, en Europa y en España en concreto, a través de las estafas, de fraudes, de estafas Ponzi, piramidales, clásicas, que es difícil determinar la autoría y el destino del dinero. Dime, por favor, tu parecer. En República Dominicana estamos exactamente igual que España. De hecho, podría decir que un poco más atrasados. Igual cuando tú vas al DICAT a colocar... El DICAT es el Departamento de Investigación contra Crímenes y Delitos de la Tecnología, el encargado de la investigación. Entonces, dentro de la policía. Como tú dependes de ese organismo de la policía, esa parte de poder certificar, por ejemplo, un video de YouTube o alguna publicación de Facebook o de cualquier red social o de cualquier website, eso tarda meses. Y en lo que eso
llega a certificarse en la República Dominicana, pues existe una alta probabilidad de que esa estafa o ese ciberdelito se siga cometiendo contigo en lo que llevas una sola denuncia incoada. Es decir, que tenemos que avanzar y para eso necesitamos el Código Penal. Aquí ya para ir concluyendo, te quiero hacer una pregunta, Juanjo, desde tu ámbito personal. ¿Cuáles crees son los retos que enfrenta un abogado penalista en España frente tal vez a la realidad social que está viviendo, frente al auge tal vez de delitos no tradicionales? Cuéntanos brevemente tu... Bueno, yo creo que los retos de cualquier abogado, aquí tengo a Emery, en cualquier parte del mundo, es buscar clientes que paguen nuestros honorarios, que al fin y al cabo es lo que nos da de comer, y desde un punto de vista más procesal, pues la seguridad jurídica. Yo creo que cualquier abogado, y sobre todo los abogados penalistas, queremos seguridad jurídica en el sentido de intentar visualizar cuál puede ser el resultado o el fallo de la defensa de un cliente en base a la prueba de cargo o prueba de descargo, y esa seguridad jurídica, esa independencia judicial, tenemos que garantizarla y trabajar de que sea de la forma más neutral, siempre lejos de esos juicios de valor o lejos de las manos de aquellos dirigentes o del poder que pueden acabar tocando a nuestros jueces, a nuestros magistrados. Emery, a ti simplemente preguntarte, ¿qué crees que le falta a nuestro sistema penal dominicano para evolucionar tal vez a uno más garantista, uno más eficiente? Que tengamos un código penal aprobado, lo necesitamos. Jueces más comprometidos con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que crean verdaderamente en eso. Ministerios públicos que sean objetivos en sus investigaciones. Abogados comprometidos con sus clientes para eficientizar el sistema de justicia. Eso pienso. Y quiero agregarte un poco a la pregunta que le hiciste a Juanjo, en la que yo coincido, que el abogado penalista, contrario a otros abogados, maneja la parte más importante, que es el trozo de la vida de las personas. Cualquier abogado maneja intereses, cualquier abogado maneja patrimonios, pero solo los penalistas manejamos el trozo de la vida que es más difícil para una persona, que es que cuando todo el mundo te abandona, solo te quedamos nosotros y tu familia. Wow. Creo que no hay mejor forma de cerrar este podcast. Wow. Muchas gracias. Juanjo y Emery, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer tenerlos a todos. Los esperamos en nuestro próximo CODES Podcast, hablando de otros temas de interés. Muchísimas gracias.